Robert Sapolsky es profesor de neurología en la Universidad de Stanford y sus investigaciones se centran en el estudio del estrés y la degeneración neuronal. El objetivo de su laboratorio es desarrollar una terapia génica que pueda proteger las neuronas de distintas enfermedades. Ha recibido numerosos premios por sus investigaciones y es autor de innumerables artículos y algunos libros sobre las relaciones entre biología, individuo y sociedad, entre los que destacan ¿Por qué las cebras no tienen úlceras?, Memorias de un primate y El mono enamorado. Muchas gracias. Tengo que admitir que no tengo idea de cómo puedo presentarme. Eso puede ser un problema. Estoy muy contento de estar aquí, de estar en un lugar que obviamente tiene esta celebración de ideas. La premisa de la que quiero hablar principalmente es esto. Lo primero es ciencia. Cuando hacemos ciencia de laboratorio, no ocurre en un vacío, sino siempre ocurre en un contexto social, en un contexto histórico. El segundo punto de esto es una de las cosas más peligrosas que puede ocurrir con un científico, es que lo que creemos que es normal y lo que creemos que es anormal. Ahora, esto comienza con algo que ver con un aspecto de la enfermedad que nos preocupa. Yo soy un neurocientífico que estudia el cerebro, también estudio el comportamiento de los primates, pero predominantemente soy un neurocientífico y una de las cosas que nos obligan a hacer como estudiantes es estudiar neuroanatomía. Y había una área del cerebro anatómica que era mi favorita, y era mi favorita porque no podíamos pedir sobre una región más oscura y tonta del cerebro. Y es esta parte, estas tres capas de envoltura que llamamos meninge. Ya hay tres capas y hay dos meninges que son mucho menos importantes que una y nadie les pone atención. Y comenzamos con esto. Vamos a hablar de una enfermedad que les persigue a muchos en la noche, que los hace ansiosos. Es una enfermedad para la que si tenemos un bebé sano de 6 meses, todo va bien y lo metemos en cama un día y regresamos a la mañana siguiente y el bebé ha muerto durante la noche y no hay razón aparente para esto. No hay enfermedad, no hay nada. En Estados Unidos esto tiene un síndrome de SIDS y esto es una pesadilla. Estamos aprendiendo un poco de cuáles son las causas de SIDS y esto tiene que ver con las neuronas en la parte del cerebro que regula la respiración, algo que no madura apropiadamente durante el tercer o cuarto mes del embarazo, tiene que ver con las madres que fuman. Pero cuando supimos de esto en los 1900, nadie sabía de esto. Entonces, había un científico que decidió que iba a tratar de estudiar el SIDS y comenzó con las mejores herramientas. En el momento no había moléculas, nadie había escuchado de esta palabra. ¿Qué íbamos a hacer con este tipo de investigación en ese momento? Mirábamos un cuerpo y lo analizábamos, era todo lo que había. Lo que se comenzó a hacer era hacer autopsias, cortar cuerpos de niños que habían muerto de SIDS y compararlos con cuerpos de bebés normales. Y aquí comienza la historia con esta frase. Comenzando con este estudio de bebés muertos, y el estudio aumentó. Y durante las autopsias se definió que el SIDS eran de clase media, eran saludables, porque es lo que es el SIDS, es una enfermedad donde se muere sin causa, sin enfermedad, en comparación con los cuerpos bajo autopsia de gente para los que estudian medicina. Y descubrimos algo sorprendente, que es, hay una glándula en la garganta y tiene que ver con el sistema inmune. Les puedo dar 2 ejemplos. El timo tiene que ver con esto y descubrió algo, que había una diferencia en el tamaño de esta glándula entre los bebés con SIDS y los bebés muertos normales.
Y esto es donde comienza a volverse crítica la imagen. ¿Quiénes son bebés muertos normales? ¿Dónde hay tejido normal? ¿De dónde procede? Que los estudiantes puedan aprender cómo tratar y cómo pueden saber cuál es el órgano de un humano normal y uno no. Son los tejidos de los muertos que están pobres. La gente mueve en pobreza. En toda la historia de la medicina, los estudiantes y los científicos han aprendido la apariencia del cuerpo, estudiando cuerpos después de la muerte. Y el punto de la historia es que el cuerpo de un pobre no es normal, es un cuerpo con cicatrices. Entonces, ¿por qué es histórico? Los doctores y estudiantes médicos aprenden. Porque en toda la historia, si ustedes estuvieran viendo las autopsias, los cadáveres, verían el estudio de los pobres. Esto comenzó con Enrique VIII en Inglaterra. Él hizo una regla que si eran ejecutados en Inglaterra, su cuerpo podía ir al anatomista. No solamente te iban a diseccionar, sino se requería que lo hicieran en público, en las plazas, y después los restos se echaran a los perros. Y esto no es porque Enrique VIII amaba la anatomía, sino era una manera de castigar a los criminales, porque en la época en que la gente robaba un pan para alimentarse y lo mataban. En el siglo XIX hubo una conexión entre medicina y los cuerpos, se estableció correctamente. Este siglo vio un periodo donde ocurrió una nueva ocupación en Inglaterra, donde si alguien quería trabajar de noche y el trabajo físico con una espalda fuerte, podían ser un resurreccionista. En estos días se le llama un sepultador. Lo que la gente es que sacan los cuerpos de las tumbas y se los venden a estudiantes de medicina. ¿Y quiénes estaban haciendo esto? Ellos estaban enterrados en ataúdes a 3 metros, iban y robaban los cuerpos que estaban a muy poca profundidad, que eran más fáciles de sacar, y eran los cuerpos de los pobres que se llevaban a las escuelas de medicinas. Esto produjo todo tipo de ansiedad entre la gente para asegurar que mi cuerpo no fuera robado por un robatumbas y le hagan autopsia. Fue un periodo en que en Inglaterra habían féretros de triple pared para hacer imposible de robar los cuerpos por los robatumbas en la noche. Esto fue un periodo donde en cementerios ricos había una casa de muertos donde no te enterraban hasta asegurarse de que estabas muerto y eras observado durante una semana, hasta que tu cuerpo estaba tan putrefacto que nadie iba a querer diseccionar ese cuerpo y solamente entonces te enterraban. Esto fue un periodo cuando los hospitales tuvieron una regla de que el que pagaba las cuentas obtenía el cuerpo, y a menudo había una lucha entre el robatumbas y la familia para conseguir dinero, y si la familia pagaba primero la cuenta, ellos tenían el cuerpo, si no, el robatumbas. En 1780, una escuela prestigiosa de medicina en la Universidad de Columbia descubrió que los estudiantes de medicina pasaban hambres, como muchos estudiantes, y decidieron por qué pagar al robatumbas. Ellos fueron y comenzaron a sacar los cuerpos ellos mismos, y los estudiantes de medicina los atraparon sacando un cuerpo, y esto comenzó algo nuevo en la historia de Estados Unidos, como la rebelión de los doctores. Los pobres de Nueva York se manifestaron y casi quemaron la escuela de Columbia. Había esta relación establecida entre los cuerpos de los pobres con los cuerpos que tenían las escuelas de medicina. Y esto pasó de muchas maneras. Finalmente, en 1841, en los países europeos, hubo algo llamado el Decreto de Anatomía, donde decía que si morías pobre, tu cuerpo podía ser llevado a los doctores. Y había una historia marxista que decía que esto era un acto intencional del gobierno para castigar a los pobres, porque en 1840 este decreto se introdujo en varios parlamentos y fue votado, y esto parecía muy cruel para los pobres. Y hubo revoluciones, y el año siguiente todos los parlamentos europeos aprobaron este decreto. Así que 99% del material de autopsias
que de donde aprendían los médicos venía de los pobres. Y es donde viene este error. Cuando sin motivo aparente los bebés se mueren estando así que dormidos, bebés recién nacidos o de pocos meses de nacido. Sí, dicen que es cuando un bebé lo acuestan en un colchón y ese colchón dejó un virus a alguna otra persona. Bueno, hay unas ocasiones en que el niño puede voltearse y muere ahogado. La otra puede ser que se atragante tomando su lechita y pueda tener reflujo y muere ahogado. Eso es lo que yo sé. Son los niños que mueren repentinamente sin explicación. Ya científicamente ahora, conforme ha pasado el tiempo, se ha sabido que es por una broncoaspiración o cosas así por lo que los niños repentinamente mueren. En 1900, ustedes pueden ver una diferencia en el tamaño del timo. Y hubo un factor crítico que nadie sabía en ese tiempo, que si estaban bajo estrés, tu timo se hace más pequeño. El estrés hace que la glándula timo se reduzca. Tiene que ver con una función inmune. El estrés baja las defensas. Y en una situación muy estresante de 3 semanas y en el momento a la mañana siguiente, la glándula timo va a ser una tercera parte del tamaño que era antes de ese periodo. Vuelve a ser normal, no es sutil, es un órgano en su cuerpo que puede ser reducida por el estrés. En ese entonces nadie lo sabía ni lo entendía y siendo un niño pobre que morías de alguna enfermedad, por mala nutrición, deshidratación, diarrea, todo este tipo de alteraciones en los pobres, se moría con un timo reducido. Entonces, en estos años, si eras un científico y hacías este descubrimiento, que finalmente la glándula de niños que mueren de SIDS era 3 veces más grande que la normal. Y entonces, si no sabían que era normal y que era anormal, porque no sabían que el timo se podía reducir por estrés, y solamente un doctor alcanzó la única conclusión posible de que los niños con SIDS tenían glándulas que eran más grandes de lo normal. No tenía idea de que él fue el primero en descubrir cómo se veía un timo enorme. En cambio, él tuvo que concluir que era anormalmente grande. Como resultado, él encontró la única conclusión lógica, que es que el SIDS tiene algo que ver con una muerte súbita y tener un timo anormalmente grande. Y encontró una teoría razonable que era que estos niños con timos grandes y en la noche al estar durmiendo con la cabeza en un ángulo, el timo oprime la garganta y lo sofoca. Y de esto surgió una lógica racional médica que significa que si quieren hacer que sus niños no mueran de SIDS, revisen la glándula timo. Y para 1910 un tratamiento normal médico era tomar a los niños e irradiar su garganta, enfocar la radiación en su garganta para contraer el timo. Y hubo un nombre imaginario para esta enfermedad imaginaria. Y esto se llamó linfático estático. Y esto era realmente una enfermedad imaginaria con una cura imaginaria. Si ustedes quieren mantener a sus niños saludables, hagan que sean irradiadas sus gargantas. Y pasó que junto a la glándula, esta otra glándula, la glándula que pueden radiar, y ustedes van a aumentar el riesgo de cáncer.
Y antes de terminar con las estimaciones, debido al cáncer de tiroides, porque es una enfermedad imaginaria, hay algo increíble que va al sótano de la biblioteca de la Escuela de Medicina y que llena textos pediátricos donde se pueden leer páginas y páginas sobre este linfaricus y esta glándula famosa que tiene una serie de problemas con una estructura detallada de cuánta radiación para cuántos días, y se sientan y dicen, Dios, ¿qué hay en los textos ahora? Y no fue hasta los años 1930 que la primera investigación sobre el estrés mostró que la glándula de timo se puede reducir, y el primer investigador pediatra dijo, oh Dios.